¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. Buenos días amigos, ¿cómo están? Qué gusto una vez más saludándolos acá desde 30 minutos de poder. En el micrófono su servidor Ángel Hernández. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que si bien es cierto lo hemos estado comentando en diferentes temas, ¿cómo podría decirlo? Como que va dentro, ¿no?, de otros temas. Quiero en específico hacer referencia a este, y es la ética como necesidad humana, y no nada más humana, sino social. La ética, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, no sé si ahorita en el plan de estudios esté todavía, pero había una vertiente que se llamaba ética. Formación cívica y ética. Formación cívica y ética. Así es que, bueno, ya, ¿qué te digo? Esto, hace mucho que ya llovió. Formación cívica y ética, es cierto. Y era de mis clases favoritas. Y creo que era una de las más importantes, pero también me di cuenta de algo. Cuando había que sacrificar una clase, me refiero a la administración de la escuela, cuando había que sacrificar alguna clase, esa era la que sacrificaban. ¿Cierto? O sea, matemáticas seguía y todas las demás, física, química, pero había que sacrificar, era formación cívica y ética. Y yo decía, creo que es lo más necesario. O bien, formación cívica y ética, bueno, van a salir a desfilar como parte de formación cívica y ética. Y yo decía, creo que eso no es lo más importante de la ética, pues sí como formación cívica. Pero bueno, ahorita te voy a decir por qué. ¿Por qué? Recuerdo que nunca se me olvidó un ejemplo en, no sé si fue segundo o tercero de secundaria. Tú vas por la carretera y de repente pasas por una zona escolar y te dice velocidad máxima 10 kilómetros por hora. Y surge una pregunta. ¿Por qué tendrías que respetar ese límite de velocidad? Y creo que ya lo he comentado en otras ocasiones. Y hay dos tipos de personas. Las personas que dicen, tengo que respetar el límite de velocidad porque si no me infraccionan. Y está el otro tipo de personas que dicen, tengo que respetar el límite de velocidad porque podría atropellar a alguien con consecuencias desastrosas. ¿Qué es lo correcto? Indistintamente de una u otra cosa, tú tienes que respetar el límite de velocidad, te guste o no te guste. Ejemplo, vas tarde, sí, vas muy tarde, entonces sientes como una sensación de corajito que tienes que atravesar por una zona escolar, porque tienes que bajar la velocidad. Y entonces nos hacemos un poquito egoístas o un muchito egoístas. Es que no pueden entender que voy a prisa. Entonces te molesta esa señal de 10 kilómetros por hora. Pero resulta que eres padre o madre de familia, tienes hijos, tienes el tiempo muy holgado, entonces tú dices qué bueno que hay topes y hay una velocidad de 10 kilómetros por hora, paciencia, y entonces te tomas tu tiempo, pero el de atrás cómo viene, eufórico, y te está diciendo quítate, tortuga. Entonces todo va en función a nuestras circunstancias. Pero la ética va más allá, amigos, va muchísimo más allá. Es el estar de acuerdo aún pese a que te sacrifiques. La ética sigue siendo ética. Y entonces te voy a poner otro ejemplo. Imagínate salir de una funeraria. Vas saliendo de una funeraria y escuchas los comentarios hacia la persona implicada, ¿no? Fue un gran hombre, fue un hombre bueno y correcto en todos los aspectos de su vida. Y sí, se distingue por haber sido un tipazo, ¿no?, que ayudó a mucha gente y que siempre se distinguió por la humanidad. Acto seguido, sales de esa funeraria y vas al estacionamiento donde dejaste tu auto y te dice el que cuida el estacionamiento,
Mire, perdí el boletito donde puse a qué horas estaba usted. Pero mire, ni usted ni yo, deme 100 pesos. $5. Y entonces el que sale del funeral le dice, no, no te voy a dar $5, te voy a dar $20 porque estuve mucho tiempo. Bueno, el del estacionamiento dice, qué tonto este señor. Bien pudo haber aceptado los $5 que le pedí. ¿Se encuentran dónde está la ética? ¿Sí entienden dónde está? En el país donde tú vives, ¿se manifiesta esa clase de ética? ¿Eres como el señor encargado del estacionamiento o eres como el tipo que reconoce que estuvo más tiempo que esos $5? El señor que entrega los $20, el tipo con ética, le dice, yo me siento más a gusto dándote los $20 porque eso es lo que estuve. Y el señor que no tiene ética le dice, pues mira, salí ganando. Pero en realidad todo es cuestión de perspectivas, todo es cuestión de la ética que manifiestas en tu vida. Bueno, ¿por qué será tan importante? A lo mejor tú dices, sí, efectivamente, el señor del estacionamiento ganó. ¿Ganó qué? Es la pregunta. La ética, amigos, forma parte de una necesidad y es una brújula para entender el comportamiento humano y el nivel de interés que tiene el ser humano sobre sí mismo para que dure muchísimos años. Sin ética, te la pongo así tan sencillo, si no hubiera un poquito de ética, ya hubiéramos desaparecido de esta faz de este planeta. Ya hubiéramos desaparecido. Para vivir humanamente necesitamos valores y criterios que orienten nuestras decisiones y nuestras acciones. Necesitamos saber que nuestras opciones son de valorar la realidad en la que estamos, cuidarla y mejorarla. No solamente otorgarle el derecho a alguien de que administre esta ética, sino nosotros mismos podemos ir creando estos parámetros para nuestra familia, para nosotros mismos. ¿Por qué te lo comento? Porque hoy en día es tan común otorgarle la responsabilidad a alguien de tus errores. Y entonces es muy fácil ser, ¿cómo te puedo decir? Irreflexivos cuando las cosas no están saliendo bien. Hace poco, fíjate bien, hace poco estaba viendo los mercados financieros, que es algo que muy común hago, y entonces tiene cambios bruscos en sus posiciones. Hay mucha volatilidad y de repente cuando tú creías que cierto par de monedas iba a la alza, de repente cambia de dirección a la baja. Pero es curioso, de repente cuando tú ves algunos índices, como por ejemplo el índice del desempleo en Estados Unidos, tú ves que hay un movimiento en los mercados. Pero resulta que cada determinado tiempo hay que analizarlos mejor, porque aunque el índice de desempleos se dispare, normalmente ves un comportamiento favorable para algunas divisas y en contra para otras, pero resulta que se empieza a mover diferente. Y entonces si era un análisis de años que decía siempre ocurre lo mismo, dices tú, ah caray, ¿qué está pasando? Tengo que acomodar mis parámetros, ¿no? Para seguir operando. Estoy hablando cuando alguien invierte en los mercados financieros. ¿Qué necesitas para poder invertir en los mercados financieros? Necesitas tener un conocimiento y este conocimiento te permite entender cómo funciona el mecanismo y tu psicología te va a decir si vas a entrarle a ese ruedo o no. ¿Ok? Sin embargo, la ética es muy importante desarrollar en el caso de que las cosas no salgan bien. Fíjate bien, para que me lo entiendas más claro. ¿Por qué sería importante? A ver, aquí con mi audiencia. ¿Por qué será tan importante manifestar ética a la hora de ir a un estadio de fútbol a ver tu partido favorito? ¿Qué pasaría si tus índices de ética estuvieran muy bajos? Violencia. Violencia, así. Que ya, no, o sea,
O sea, sí, de verdad. Y sobre todo con los equipos más populares. Ética baja igual a violencia. Cero ética. No solamente es violencia, sino ya con consecuencias desastrosas. Desastrosas. Es donde ya hay muertes, donde de plano, ¿sí? ¿Qué pasaría si tú vas a un concierto de cualquier género musical sin ética? Lo mismo. Bien, ¿qué género musical permite que se dispare la no ética? El regional. El regional. Cualquier persona diría que el rock, pero no es cierto, es totalmente lo contrario. Fíjate qué curioso, he ido a diferentes conciertos, desde regional hasta el rock más pesado que pueda haber, he tenido la oportunidad de ir. Cuando tú vas al baño, por ejemplo, en un concierto de rock, todos se sonríen, todos se saludan y si por alguna razón rozas el hombro de alguien, ambos se piden disculpas. Discúlpame, no, discúlpame tú a mí, todo bien y es más, hasta salud. ¿Qué sucede en el, en el otro lado, en el concierto de música regional? No puedes ni siquiera cruzar las miradas, porque ¿qué me ves, baboso? Y no lo digo más feo. No, pues ¿qué me ves tú? Pues ¿qué traes? No, pues tú. O sea, nadie trae nada contra nadie. O que vean a la novia. No, peor tantito, hermano. Peor tantito que vean a la novia. Y qué partes de la novia también, porque se pone peor la cosa, ¿no? Sí, imagínate, ya ardió Troya, se puso horrible la situación. Esa es la razón por la cual de repente digo, ¿cuál será el índice de ética a la hora de ir a ver cierto partido o cierto grupo? Hay grupos que me gustan mucho y entonces digo, ¿sabes qué? El índice de ética de ese evento es muy dudoso. No logro tener la seguridad de que vamos a estar sanos y salvos. Entonces, pues ni modo, lo sacrificamos. Porque, ¿qué pasa? Oye, esta es una pregunta muy buena. ¿Qué pasaría si tú tienes alta ética y te vas a un lugar donde haya nula ética? ¿Qué pasaría? No cabe. Es incómodo. Pero ya estás ahí, es incómodo. Claro que es incomodísimo. Puede que la pierdas. Exactamente, exactamente. Esa es la razón por la que una persona con una ética intachable prefiere no ir, porque prefiere no rebajarse de nivel. Fíjate, estoy hablando de algo muy, muy claro. No rebajarse de nivel. Una persona que baja sus índices de ética se está rebajando, y de hecho los libros antiguos dicen, al nivel de los animales. Sin embargo, los índices de ética no solamente se dan en los partidos de fútbol, tampoco en los conciertos. Se dan hasta en un simple grupo de WhatsApp. Y nos vamos a la cosa más estúpida. Fíjate bien cómo el índice tan bajo de ética, o sea, no necesitas ser un chamán ni un adivinador para saber la clase de vida de la persona que está escribiendo, de acuerdo a su nivel o su índice de ética, ese escrito que daña, que lo que pretende es dañar, ni siquiera pretende solucionar, es dañar. Desde su lado más reptiliano, desde lo más oscuro y denso de su ser, escribe ese mensaje con un propósito. Nada más es un propósito. ¿Cuál es? Joder. Joder. Es joder. ¿Por qué? Porque quiere salirse con la suya, porque la persona sin ética, sin ética, no sin ética, la persona sin ética normalmente tiene deficiencia para la lectura, no medita, primero actúa y después piensa, no sabe de razones por lo tanto, y es una persona que necesita que la vida le otorgue algunos principios de disciplina. Es duro decirlo, amigos, pero es una necesidad
imperante y para que esta humanidad continúe hacia adelante, déjame decirte que la ética es esencial hoy más que nunca. Lo vemos en todos lados. Lo vemos desde ceder el paso, que es ética. Lo vemos desde avisar, por ejemplo, en un restaurante. Y te voy a hacer esta pregunta, a ver qué opinas. Vamos a suponer que tú vas a un restaurante y aquí en México es muy común que te pongan salsa en medio. Siempre tiene que haber salsa, de diferentes. Y entonces te sirven un tarrito de salsa y tú dices, se ve bien rica. ¿Qué es lo primero que hace un mexicano antes de empezar a comer? Antes de ponerle salsa, ¿qué haces? ¿A poco no hueles la salsa? Sí. ¿Verdad que sí? Es algo como muy común oler la salsa. Ahí entra la ética. ¿Qué pasaría si percibes que la salsa huele mal? ¿Y cómo avisas? Hay dos tipos de personas. La que hace un escándalo y la persona que de una forma muy discreta le llama al mesero, mesero, creo que no está en buen estado. Y entonces el mesero, disculpe. ¿Por qué una persona con ética hablaría bajito? Para no comer. Por respeto, para no dañar la reputación del restaurante. Sin embargo, una persona sin ética dice, no es mi problema. Huele mal. ¿Cómo estará toda la comida? No es posible. Deberían de clausurar este restaurante. Oiga, que todos se enteren, no lo coman, no paguen. ¿Te fijas la pobreza mental de esa persona? ¿Te fijas la diferencia de la ética a la hora de tomar decisiones? Es bien importante, amigos, entender esta situación. ¿Por qué? Porque eso nos está llevando al carajo. Imagínate que no te cumplan con algún contrato, algún convenio. Una persona con ética, ok, no se está cumpliendo el trato. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna solución? ¿Por qué sucede esta cosa que no esperábamos? ¿Por qué? Bueno, hay una razón, mira lo que pasa, es que ocurrió. Si bien es cierto que yo te prometí esto, sin embargo está pasando esto. Una persona con ética razona. Y eso sucede mucho en lo que tiene que ver con instrumentos financieros. ¿Sí? La persona con ética, y fíjate bien, ahí les va, y esta es así como una característica. Las personas con ética normalmente aprenden a arriesgar para ganar, pero contemplan la pérdida y saben que puede haber pérdida o puede haber largura de resultados. Puede ser. Una persona sin ética es, a mí no me importa, hay un contrato firmado y tú me cumples. Si bien es cierto hay un contrato, también es bien cierto que las cosas cambian y cada día las compañías con ética se tienen que proteger de los clientes sin ética. Eso es impresionante, amigos. Y viceversa, ¿eh? Hay clientes con ética y hay empresas sin ética. Ahora hay una pregunta aquí bien importante. ¿Cómo podrías identificar una empresa con ética? A través de sus valores. A través de sus valores. ¿Quién lleva la delantera? ¿Cuál es el comportamiento del corporativo? Su comunicación. Su comunicación. ¿Cómo enfrenta los problemas? ¿Cómo enfrenta los problemas? Entonces dices, ok, estoy en una compañía o pertenezco a una compañía que tiene altos valores, incluida la ética. Pero ¿cómo podría accionar una persona sin ética ante una empresa como esa cuando las cosas no resultan bien? Aprovechándose. Exactamente. Quieren aprovecharse hasta, no me importan las consecuencias, yo solamente quiero ganar yo y yo. Entonces, la recomendación aquí es, empresa con ética, cuida a tus clientes que sean de ética, pero de repente es imposible,
¿Por qué? Porque los ejecutivos o los vendedores, o como le quieras llamar, no tienen mapeado esa notita, ese checklist. El cliente que voy a afiliar cuenta con ética. O sea, dentro de todo el checklist que vayas a hacer, no te metas en broncas, no metas a alguien de la cual tiene poca ética o nula ética, porque después se convierte en un verdadero problema. Y de la misma forma, tú eres un cliente y entonces sabes si invertir o no en tal compañía, ves que el corporativo tiene cero o nula ética, no tiene valores, ni siquiera puedes tener un parámetro de medición para esa empresa, entonces no te metas, que abundan. El detalle es que la gente en su inexperiencia o en su falta de información comparan. ¿Y qué crees? Hay niveles. Y esos niveles van relacionados directamente con la ética. Qué padre sería, amigos, que tú pudieras hacer o estrechar lazos de amistad con personas que manifiestan la misma ética que tú. Porque si resulta un problema, ¿qué pasa cuando todas las partes manifiestan ética? Todo sale bien, todo, 100%. Se resuelve más rápido. Se resuelve más rápido. El problema que sea, y escúchame bien con esto, si tú eres una persona de ética, tu familia tiene ética, tus amigos tienen ética, tus socios tienen ética, tu empresa tiene ética, no tienes por qué preocuparte. Te pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que tu empresa tiene ética, tú tienes ética, pero tu pareja no tiene ética. ¿Cómo podría haber un problema serio ahí? ¿Quién empezaría a sembrar la semilla de la duda, el terror, la toxicidad? Pues la pareja tóxica. La pareja tóxica, definitivamente. ¿Será importante entonces fijarnos con quién nos juntamos? ¿Con quién hacemos sociedades? Hombre, nada más son unas cervezas. ¿Qué podría pasar? En una ocasión, un amigo mío decidió ir con estas personas a tomarse un par de cervezas. ¿Qué son un par de cervezas? Y entonces algunos le dijimos, ten mucho cuidado, porque de acuerdo a lo poquito que podemos ver, pues como que no manifiestan cierta cordura, como que son un poquito irresponsables. Bueno, de repente me habla por teléfono para pedirme ayuda para que lo sacara de la cárcel. ¿Qué fue lo que hicieron? Nada grave, me dice. Lo que pasa es que iba caminando una muchacha por la calle y se les hizo fácil bajar el cristal y darle una nalgada. Cuando le dieron la nalgada, en la siguiente esquina estaba la patrulla y entonces al bote todos los que iban en el auto. Era un jueguito, era inofensivo. Nula ética, nula. Y entonces, no me gusta decirlo, pero ¿qué crees que le dije? Te lo dije. Te lo dije. ¿Vale? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante reconocer a una persona que no tiene nada de ética? Aléjate inmediatamente. Pero ¿qué tal si es tu familia? Igual. Igual. Oye, pero te va a ocasionar problemas. Lejos. No más de los que ya podría ocasionar. Exactamente. Tienes que marcarlo, porque ese es el error que muchas veces cometen las personas. Híjole, es que es mi pariente. Es que es mi pariente y lo tengo cerca y tengo que respetarlo porque está aquí. Y tú no puedes actuar de la misma manera que esa persona porque tus valores son elevados y dentro de esos valores está la ética y tú no le puedes resolver igual. Entonces, responder igual, perdón. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues entonces te vas a convertir en víctima. Porque esa persona te va a joder una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y tú no le vas a responder igual. ¿Por qué? Porque no son iguales, no te puedes rebajar a su nivel.
Entonces, aléjate mejor. ¿Para qué? Para que puedas mantener los niveles, los altos valores de una manera intachable. Fíjate que estos valores no tienen nada que ver con religión, tiene que ver con el arte del buen vivir, pues. ¿Sí? En otra ocasión, unas amigas mías andaban buscando departamento para irse a vivir. Y entonces se hablaba de un edificio, ¿no? No, que unos condominios, first class, con alberca y canchas de pádel y no sé qué, y todo súper pro. No, pues todo el mundo quiere vivir ahí, ¿no? Ok, pues vayan a verla, a ver qué tal está, ¿no? Y entonces ven en los pasillos gente irreverente, con cierto poder adquisitivo porque no era barato. Todos los pasillos del edificio olían a todo menos a limpio. O sea, entre marihuana y otras sustancias, imagínate. O sea, parecía, ¿cómo se llama cuando van los jóvenes? A Spring Breakers. Haz de cuenta, así. Todo el edificio. Es más, salieron todas marihuanas de ahí nada más de ver, de ir a ver estos departamentos, ¿no? Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Por fuera se ve el edificio impresionante. Adentro es una vecindad. Adentro gente de lo peor. O sea, no hay nada peor que gente con dinero sin ética. Imagínate de qué son capaces. En otra ocasión me topé, fíjate bien, me topé en Cuba. Estábamos en un bar de Cuba y habíamos varios compañeros de trabajo. Y entonces los cubanos son muy ordenados en ciertas cosas. Los cubanos no permiten que les den propinas, no aceptan propinas, cero propinas. Entonces cuando estábamos en Cuba, hay un tipo que iba en el equipo y entonces había mucha gente esperando sus cervezas, sus bebidas, y llega él con un fajo de billetes y le dice, atiéndeme a mí primero. Y el cubano, el mesero, el barman le dice, aquí no se permite eso, aquí tenemos ética, señor, fórmese hasta que le toque su turno. Me encantó la lección que este barman le dio a este tipo engreído, que quiso sacar más dinero que los demás y es más, tenía hasta esos flip de que apachurran los billetes, ¿no? Así para que se viera poderoso el tipo. Y se tuvo que esperar a su turno y era de los últimos que iban a atender. Pero qué triste es. Entonces esa acción me permitió identificarlo y decir, no me debo de sentar en su mesa. Y entonces me puse hasta el otro lado. ¿Qué fue lo que sucedió? Mientras fue ese viaje, se lo querían llevar a la cárcel por tantos desmanes de prepotencia. Porque venía, no voy a decir de dónde, de un lugar, ya sabes, de aquí de México, que porque soy de ahí, tiene que ser así, ¿no? Y casi sacar la pistola y disparar al cielo porque soy de ahí. Digo, hay ética. A donde vas tienes que ejercer respeto. A donde vas tienes que cuidar. Si a donde vas se quitan los zapatos para entrar a la casa, ¿qué tienes que hacer tú? Lo propio, claro. Si a donde vas la gente se despide con una reverencia, ¿qué tienes que hacer tú? Lo propio. Exactamente. ¿Y qué crees? Vas a ser feliz y te van a aceptar donde sea. ¿Qué sería lo contrario entonces de la ética? ¿Qué antagónicos tiene la ética? Bueno, me puse a pensar en la mañana sobre el antónimo de ética y pues creo que la ética combate un montón, o sea, no puedo decir una sola, un solo antagónico. La ética ataca a la mayoría de las cualidades negativas que imperan en este sistema. Así que mucho cuidado, amigos, de verdad te recomiendo que practiques la ética, enséñalo en tu casa. Sí, definitivamente tienes que enseñar a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, que a lo mejor por este medio de vida su nivel de ética ya bajó. ¿Por qué? Porque así pasa.
de tanto estar en contacto con gente sin ética, de repente ya como que pierdes los estribos. Tenemos que resaltarlos, tenemos que restaurarlos si queremos continuar adelante. ¿Quieres un mundo bien, en paz? La ética es muy importante. Espero que te haya gustado este podcast, amigos, y nos vemos en la siguiente transmisión. Chao, chao. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.